Hola a todos, bienvenidos a este debate de Polipnia. La moción y el infoslide van a estar en la descripción y habiendo dicho eso, y que se suscriban porque, ajá, como lo han dicho muchas veces, quieren ser youtubers. Invitamos a la primera persona oradora a que abra el caso por su cámara. Entonces, Cristian, a tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha bien y no se escucha el ruido de fondo? O sea, no me interrumpe el ruido de fondo. Se escucha perfecto. Genial, solamente quiero decir dos cosas. La primera vez que armo un caso en la calle y la primera vez que no tengo un caso armado, así que genial. Listo. Entonces voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Panel, esta narrativa tiene dos características principales. Primero, que la mayoría de países lo utilizan. Por ejemplo, no solamente los países como Estados Unidos resaltan sus propios valores, sino países como Perú lo utilizan para resaltar el ceviche cuando no ganan ninguna otra cosa más. Resalta cosas propias y lo único que tienen de valor a nivel nacional. La narrativa excepcionalista trata de buscar esas cosas mínimas en las que ganan otros países a otro. Perú no tiene nada, pero sin embargo se sienten superiores porque tienen la mejor cocina por encima de otros países. Así funciona esta narrativa. Pero lo segundo, lo que hace esta narrativa es buscar ciertos aspectos de la vida nacional y lo glorifican, ¿no? Lo sobresopesan. Por ejemplo, en Estados Unidos, como dice el Infoslay, sobresopesan las libertades individuales, siendo un país donde tienen las más altas tasas de brutalidad policial, donde tienen el gerrymandering, donde prácticamente las libertades para ciertas minorías son muy pocos accesibles. O sea, lo que hacen es negar ciertos problemas que tienen para glorificar y potenciar lo propio que tienen, o sea, esas libertades individuales, igual que Perú, potencian la cocina, pero sin embargo tenemos una alta tasa de desigualdad. Creo que eso es lo verdaderamente importante. ¿Qué le vamos a demostrar desde alta de gobierno en nuestro caso? Dos cosas. Primero, cómo esto puede potenciar cosas como las críticas xenófobas y segundo, cómo esto crea una mala cohesión social dentro de la nacionalidad. Entendamos dos puntos de encuadre acá. Primero, estamos en un mundo hiperconectado. Noten que la mayoría de países siempre tiene inmigrantes y siempre están viajando personas de un lugar a otro. Es más, siempre conocemos a personas de otros países porque estas personas viajan para cualquier cosa, por trabajos, estudios o etcétera de cosas. Estamos en un mundo hiperconectado donde los inmigrantes tienen gran presencia en las nacionalidades y más cuando hay países que a veces salen en cantidades inmensas como Venezuela o como de países de Medio Oriente donde justamente las personas tienen que salir de sus lugares de origen. ¿Por qué esto potencia la crítica xenófoba? Noten que esta narrativa está unida junto a otras narrativas nacionalistas, ¿no? De justamente valorar los símbolos patrios, valorar cosas que tienen y se sienten superiores a otros, por otros países, pero lo sumamente importante es que valora un sentimiento de superioridad y nacionalidad, porque la narrativa hace que tú glorifiques ciertas cosas y te sientas mejor que otro país o que otra o superior que otra nacionalidad. ¿Qué significa eso? Que intrínsecamente la narrativa expande una idea y un sentimiento de que yo me siento superior a otras personas y de que yo me siento superior a otras nacionalidades. Porque eso es sustancialmente malo. Creo que las ideas de las nacionalidades lo que crea es disromper cuando se encuentra con otras nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, cuando Perú justamente se cree mejor por su comida frente a otros países, tiene primero a denigrar las culturas de otros países porque cree que la suya es mejor. Cuando nosotros glorificamos algo nuestro, cuando sentimos que nos estamos atacados por otras cosas sustanciales como nuestra comida, sentimos que nuestras cosas están afectadas. Entonces tendemos a criticar y denigrar las otras cosas. Por eso cada vez que los Estados Unidos o Canadá no son iguales a los países con multiculturalidad, critica constantemente y denigra a los otros países, creemos que eso es sustancialmente malo para este debate. Pero segundo, el que crea un sentimiento de superioridad dentro de las personas para sentirse superior a otras personas crea una mala cohesión social. Porque noten que si hay personas que se sienten superiores por rasgos positivos que tienen, por más que sean únicos, es un impacto sumamente grave, porque justamente genera que la persona tenga sentimiento de superioridad por otra. Sí, el delta no es tan grande, pero solamente que se propague una narrativa como esta es razón suficiente para oponernos, porque crea un sentimiento de superioridad que las personas no deberían tener por encima de otras personas, ya que estamos en un mundo sumamente igualitario, o eso debemos buscar. Dime, Johan. Amigo, ¿qué pasa en los países como Perú cuando al final del día no tengo nada positivo que resaltar? ¿Qué es lo que resalta en tu mundo? Vale, creo que cuando no tienes nada positivo, las personas encuentran en sus vidas diarias ciertas cosas que resaltar, ¿no? Creo que la idea de nacionalidad no es una idea que necesitamos para vivir el día a día. No, no la necesitamos para vivir el día a día. Cuando nuestra nación está yendo hasta la caigua, nos concentramos en cosas individuales como rescatar nuestro trabajo, ir bien en nuestros estudios. Creo que podemos buscar otras fuentes de felicidad que no tengan que ver con nacionalidad. Pero segundo, creo que nuestra nacionalidad se puede
se puede unir sobre otras cosas que nos unen. Por ejemplo, mejorar la desigualdad social por medio de políticas públicas o partidos. Y ahí vamos a nuestro segundo punto. ¿Por qué creamos un mejor cohesión social? Noten que la cohesión social en su mundo se encarga de glorificar cierto aspecto que tiene. Mínimo, o sea, puede ser un aspecto muy importante para ellos, pero solamente resaltan cierto aspecto. Eso crea dos impactos. Primero, que ocultemos los demás aspectos que justamente tenemos como un país. ¿Qué significa eso? Que normalmente cuando tú resaltas cierto aspecto de Perú, lo que te quieres hablar es solamente de la comida y no hablas de ciertas cosas como las desigualdades sociales, la pobreza y muchas veces la corrupción. Cuando hablamos de maravillas del mundo, Perú lo que hace resaltar es Machu Picchu por encima de otras cosas. ¿Qué pasa? Que los países como Canadá resaltan sumamente esto y lo que hacen es crear narrativas de ocultamiento o de cortinas de humo donde no hablamos de las cosas malas que hacen esos países, pero las mismas personas se niegan a aceptarlo. Porque como dice Johan, cuando están en mundos desiguales, lo que hacen es preponderar esto por encima de todas las cosas malas que están pasando. ¿Sí? O sea, significa que le dan mucho valor a esta cosa en común que tiene o esta cosa que valoran mucho los países por encima de las cosas, otras cosas que tienen. ¿Qué significa eso? Que mayoritariamente lo que hace es infravalorar los problemas sociales que tienen. ¿Sabes? Que no hay que hablar en las discusiones sociales que tenemos de compartir cosas porque valoramos mucho las cosas que tenemos como la comida por encima de otras cosas que estamos pasando. Eso es sustancialmente malo. Noten que en mi mundo no sucede eso. Mayoritariamente en nuestro mundo lo que pasa es que las personas valoran sustancialmente todo de manera igualitaria y eso es lo principalmente bueno. Esta moción se trata de una moción de oponer. Creemos que por dos razones oponemos. Por la primera razón, que resalta ciertas narrativas de superioridad, sentimientos de superioridad, pero la segunda es porque justamente lo que crea es una mala cohesión nacionalista y social. Noten que la cohesión nacionalista se debe mejor dar entre políticas públicas, que es lo que hacen normalmente los partidos políticos, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que luchar contra la corrupción y es lo que normalmente luchan todos los países contra la corrupción. Hay que blindarnos de una idea muy importante que va a tener oposición. Esta es nuestra única luz de esperanza para vivir el día a día. Panel, creo que los países cuando se enfocan en que solamente esta es la luz de esperanza, lo que hacen es potenciar eso. Perú invierte grandes cantidades de dinero, las personas se concentran en la cocina porque creen que es lo único que se pueden hacer bueno, cuando Perú tiene muchas cosas donde potencialmente creen que serían buenos. Noten que nuestro mundo es mucho mejor, porque cuando no pasa esto, lo normalmente es que tú das valor a otras cosas, o sea, potenciar en tu trabajo, en los estudios, a nivel profesional, tratando de construir mejores universidades y ser potencia académica, de trabajos de investigación. Noten que eso es sustancialmente bueno. Cuando yo me concentro, y por eso nos oponemos a una cosa en específico, lo que normalmente pasa es valoro esta cosa por encima de las demás cosas y le pierdo mucho valor a las demás cosas. Creemos que por todo eso nos oponemos a esta moción. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Para abrir el caso por su cámara, invitamos al líder de oposición. Antes de empezar, ¿me confirman que se me escucha bien? Se le escucha perfecto. Dame un segundito. Empecemos en 3, 2, 1. Panel, hay que entender algo en este tipo de emociones. Nunca desde el primer discurso se entiende por qué cuando yo tengo esta cosa diferenciadora es algo malo, ¿no es cierto? La InfoSlide y lo que me dicen son cosas como comida, son cosas como derechos humanos, son cosas como inmigrantes, son cosas como ese tipo de cosas. Yo no entiendo por qué el hecho de como que aun si es que yo soy superior en mi comida o soy superior en, por ejemplo, que doy los mejores derechos humanos a las personas, eso implica que cree conflicto dentro de otras personas y que esa superioridad en sí es una superioridad mala. Esa falta de caracterización nunca viene de alta de gobierno. Pero en segundo, creo que esto es aún mejor a mi mundo, ¿no es cierto? Creo que yo le puedo dar un sentido de identidad a las personas, incluso y específicamente cuando no es algo dañino, ¿no es cierto? Creo que en su mundo igual van a tener sentidos de identidades, igual van a querer ser representados, porque creo que como país las personas igual van a querer diferenciarse de otras maneras. Eso implica que van a hacer muchas otras cosas, pero creo que por lo menos en mi mundo yo sí tengo algo estable que se basa en valores, se basa, por ejemplo, mi estado es el que tiene mejores libertades, o se basa en que mi estado tiene las mejores cosas para los inmigrantes. Creo que solo decir esto con otras personas no hace nada malo. Pero en segundo, creo que es un punto más importante esto de la cohesión social. Uno, creo que yo no entiendo por qué yo no puedo
puedo hablar de otras problemáticas, ¿no es cierto? Eso significaría que nunca hablaría de Black Lives Matter en Estados Unidos porque ya siempre hablo de la libertad. Eso significa que nunca hablaría de las protestas que están pasando en Colombia porque estoy hablando de sus platos más típicos, o estoy hablando del fútbol que ellos tienen, o no estoy hablando de los gobiernos tan corruptos que están pasando como con Bolsonaro solo porque yo tengo el fútbol en Brasil. Eso creo que no pasa, panel. Creo que yo puedo igual hablar de una cosa, pero igual también tener estas narrativas. No me explican por qué no es expediente. ¿Qué sí les vamos a explicar en este debate? Uno, creo que actualmente ya existen otras narrativas que ya te hacen sentir muy bien con el Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, como que ya crean esta cohesión nacional. Por ejemplo, el fútbol, por ejemplo, que mi Estado, e igual ya tengo narrativas que mi Estado es mejor que otros estados, por ejemplo, en términos del PIB, en términos de cómo mi Estado hace ciertas cosas, pero lo malo de eso, panel, es que estas narrativas se enfocan muchísimo en cómo es el país y no se enfocan en los valores intrínsecos del país. ¿Por qué es mejor los valores? Creo que los valores sí te crean, por ejemplo, cosas en comunes con otras personas. Creo que cuando yo veo, por ejemplo, que yo tengo mejores narrativas de la libertad o mejores narrativas de las cosas de inmigrantes, es más fácil para que yo pueda, por ejemplo, promover eso en otros países y para que más personas puedan venir a mi país exactamente por eso. Creo que esto crea dos cosas. Uno, creo que es muy fuerte y crea incentivos muy fuertes para que estos países mantengan estas narrativas, ¿no es cierto? Creo que no son narrativas en sí dañinas porque crean identidad con las personas. ¿Y por qué realmente crea incentivos? Uno, creo que las personas ya se acostumbran a esto, ¿no es cierto? Si yo ya tengo algo súper fuerte en Perú como la comida, creo que ya genera esta identidad nacional y a partir de esto el Estado ya tiene que poner muchas cosas para realmente como hacer que la comida siga siendo algo súper fuerte y siga siendo súper bueno. En Canadá ya el gobierno tiene que seguir haciendo buenas leyes para las personas que vienen a inmigrar, exactamente porque tienen estas narrativas, porque la gente ya se acostumbra a eso y el momento en el cual el Estado solo no da esas narrativas se van a quejar y ya va a perder ese puesto de superioridad que ya se basa en esta cohesión nacional que ya las hablamos. Pero en segundo, creo que genera una visión internacional súper fuerte, ¿no es cierto? Creo que, por ejemplo, si es que ya tengo narrativas de que los inmigrantes son los mejores de mis países, bueno, adivinen qué, más inmigrantes van a venir a mis países. Si ya tengo narrativas de que la libertad es lo mejor en mi país, adivinen, las personas van a querer ir a Estados Unidos porque la libertad es lo que piensan que es lo mejor. Creo que esto implica que los países ya tienen incentivos para mantener estas cosas. Pero en segundo lado, ¿no es cierto? Creo que el momento en el cual pongo estos países, especialmente los países más ricos, les estoy poniendo en pedestales. En ambos mundos les puedo poner en pedestales a países, pero creo que cuando pongo en pedestales sus valores, es más fácil que otros países quieran imitar estas cosas, ¿no es cierto? Creo que si es que ya tengo, por ejemplo, la libertad en Estados Unidos, es más fácil que países del tercer mundo ya te quieran replicar esto, otros países quieran replicar como estas cosas, porque entienden que son valores que no solo comparten ellos como nación, sino son valores intrínsecamente importantes que a partir de ellos también se van a beneficiar con estas cosas. Dale, votos. ¿Qué pasa cuando las personas en estos países critican los valores o los impactos que derivan de esos valores? Noten cómo constantemente estamos criticando lo que está pasando en Estados Unidos porque se está violando las libertades sistemáticas. Creo que cuando yo tengo ya valores impuestos, yo ya también puedo criticarlos y tengo un mecanismo mucho más fuerte para criticarlos, exactamente porque yo me baso en estos valores y puedo acudir más a las personas. Creo que eso también nos da una fuerza más a nosotros. Pero en segundo, noten cómo esto también funciona a partir de las personas. Creo que es más fácil para que las personas se relacionen y que tengan una cohesión mucho más fuerte. Es súper importante entender que las personas, como ya te dijo Alta de Gobierno, tienen esta manera de identificarse incluso cuando otras formas de unión no tienen, ¿no es cierto? Creo que hay ciertos países, por ejemplo Perú, vemos como, bueno, creo que en este caso Ecuador está perdiendo todos los partidos del Mundial y todos los partidos de todo. Creo que si es que eso antes era algo que nos unía como ecuatorianos, no nos está uniendo porque a veces fracasa. Pero cuando tenemos cosas basadas en valores, es más fácil que esto nos una y a partir de esto yo como persona ecuatoriana o yo como Estado yo me puedo unir mejor. Creo que esto hace que narrativas de unión sean mucho más fuertes en mi mundo. Pero en segundo, creo que incluso cuando ya les explicamos que hay narrativas que ya te hacen sentir superior, es más fácil en nuestro mundo porque yo puedo generar contrapesos ante narrativas globales, ¿no es cierto? Creo que si ya tengo narrativas globales, por ejemplo, de que el PIB es lo que dicta quién es el mejor país, o ya tengo narrativas globales de que yo necesito
necesito ciertas cosas y Estados Unidos o los países más ricos lo tienen. Noten que los países más bajos no pueden hacerlo. Creo que a partir de mi mundo yo sí puedo generar, no tienen que ser cosas dañinas, pero genero que en países más chiquitos puedan tener una unión y puedan ser más fuertes y puedan también resaltar, incluso cuando su PIB no es tan alto, su índice de felicidad no lo está. Creo que en mis países lo está haciendo. Porque comparativamente ganamos, incluso si en nuestro peor escenario no hablamos de problemáticas y las personas como que lo esconden y esconden estos estados con estas narrativas. Uno, creo que igual ganamos porque igual generamos como que este contrapeso para que otros países también quieran hacer esto, ¿no es cierto? Y para que nosotros como gobierno también lo hagamos. Creo que es importante entender que nos fuerza a nosotros para mantener estas narrativas, pero en segundo, creo que también podemos ocuparlas como en protestas y podemos ocuparlas exactamente para criticar al gobierno cuando no las está cumpliendo. Creo que en el peor de los escenarios, los gobiernos ya tienen, por ejemplo, ya ocupan otras narrativas a su favor. Por ejemplo, vemos como que China también, incluso si es que no ocupan narrativas de, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, va a ocupar las narrativas de que ellos tienen todas las empresas, de que, por ejemplo, ellos ya controlan todo Asia o ya controlan toda la economía de los países. Creo que es importante entender que en ambos mundos estos países se van a aprovechar con otras narrativas, pero en mi mundo generamos mejor cohesión. Muchísimas gracias por ese discurso. Para cerrar el caso por su cámara, invitamos a la viceprimera ministra de Gobierno. Hola, quiero saber si se me escucha bien y no se escucha el ruido de fondo. ¿Todo bien? Ah, ok, está bien. Déjalo así. Ok, voy a comenzar mi discurso. Voy a abrir el chat. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Panel. La premisa de la que parte la Cámara de Oposición es la siguiente. Esto va a crear sensación de identidad en las personas y esta sensación de identidad en las personas va a permitir que, uno, se preocupen porque esto se cumpla, pero segundo, esto va a generar mayor cohesión entre delimitadamente internacionales países, etcétera, y cosas. Creo que hay un problema con esto. Creo que ignora completamente todo el caso que te trae Cristian en su discurso, ¿no? Cristian ya te explicaba primero, refutando esto, creo que la cohesión social a partir de la generación de la identidad de una persona no basa necesariamente en este tipo de cosas en específico, ¿no? Creo que hay otras formas que no son necesariamente el fútbol o que no son necesariamente otro tipo de situaciones en las que podríamos ganar o perder, en las cuales las personas pueden sentir identidad por sus países y representatividad por sus países, ¿no? Creo que hacer esto específicamente no es bueno. Por ejemplo, podrían sentirse identificados con su determinada cultura, sin la necesidad de que esto signifique sentirse superiores por sobre otras personas, porque lo que genera la sensación de superioridad respecto a la identidad que tú tienes es la vulneración de otros, porque cuando otra persona de otro país o de otro espacio ataca o menciona comentarios en relación a lo que específicamente Alta Oposición nos dice es lo que tú más identificas como tuyo, ahí sí genera que la persona, uno, no quiera conversar porque lógicamente estás atacando lo que es parte de su identidad y lo sienten muy dentro suyo. Pero segundo, la reacción no es una reacción positiva de, oye, hablemos por qué estás diciendo esto, sino es una reacción mucho más negativa de decir, no tendrías por qué decirlo, yo no pienso escucharte, o este tipo de situaciones. Creemos que eso es malo, no solamente por el hecho de que, uno, tú puedes generar identidades a partir de otras cosas. Note cómo la alta oposición me dice, sí, pero al menos en mi mundo nos podemos identificar con cosas buenas. No, panel. Creo que las personas pueden buscar su identidad, independientemente de estas narrativas supremacistas, pueden buscar una identidad buena porque la gente comienza la construcción de sus identidades en función a lo que otros podrían considerar buenos. Entonces creemos que en nuestro mundo también existe la posibilidad de que las identidades se formen a cuestiones buenas y no cuestiones malas, como ha intentado decir alta de oposición, ¿no? Pero segundo, es el punto en el cual se explica cómo es que las personas terminan valorando este tipo de cosas. Panel, creo que no está esta idea. Uno, la explicación respecto a cómo la gente debe empezar a exigir que se cumpla esta cosa, ¿no? Nos dicen, cómo la gente tiene, cómo Estados Unidos es facilitador de derechos, libertades, como todo esto es en el mundo, yo exijo que esto se cumpla así y hago que, como esta es la narrativa que más me identifica, yo lucho porque esto se cumpla. No, panel, creo que es falso por dos razones. La primera, y que es la más importante,
que uno, creemos que es malo en sí mismo porque invisibiliza otras luchas, es decir, como tú ya crees que está bien, es decir, tú ya crees que se está cumpliendo esto, el resto de presiones internacionales que nos vendía a vender es falso, ¿no? Porque asumimos todos los países que esa es la identificación que tiene este país en específico, cumple con los derechos de la minoría, cumple con derechos individuales mínimos, y el resto de países no ejerce esta presión social o esa presión internacional poco mecanizada por la alta oposición. Pero segundo, está el punto de cómo es que las mismas personas dejan de luchar por esta supuesta identidad que tienen. Porque uno está asumido socialmente, es decir, Cristian, yo, Fernanda, todas las personas que están en este panel, probablemente hayamos asumido eso como cierto, porque tiene tiempo de la forma en la que utilizan este tipo de superioridad. Entonces, probablemente yo ya no quiera, yo ya no crea que están mal, porque probablemente yo ya crea que durante todo el tiempo que ha pasado, esto sucede de esta forma. Es decir, esto genera dos cosas. Lo primero es que la gente, como ya lo asume que pasa así, ya no tiene estos incentivos para empezar a luchar porque se cumpla, porque cree que ya se cumple. Entonces, creo que eso es lo necesariamente malo. Pero segundo, y no solamente esto, no solo está asumido por todas las personas, sino que cuando tú crees que esto ya pasa, incluso aunque se lancen grupos más pequeños o cuestiones más, pierde la fuerza. Lo segundo es que pierden el foco, es decir, yo ya no me enfoco solamente en los problemas que pasan en mi sociedad, sino que me enfoco narrativamente en valorizar esto que ya de alguna u otra forma puede estar mal, es decir, pueden estar vulnerando los derechos de minorías y etcétera de cosas, pero yo ya no me centro necesariamente en esto, sino me centro en el hecho de que, sin importar que se estén vulnerando minorías, la idea de que esta es la cosa que me identifica hace que yo lo quiera mostrar como tal, incluso aunque yo sepa conscientemente que se están vulnerando personas, aunque yo no lo sepa, ¿no? Esto es lo que genera, creemos que eso es lo verdaderamente malo. Antes de continuar, punto a yo. Amiga, ¿basta con que un país se autoproclame o necesita tener validación internacional de otras personas que conciban que su realidad es así? Repítemelo, no te escuché bien. ¿Que basta con que un país se autoproclame como libertador o tiene que tener validación internacional? Escúchame, no estamos hablando de algo que vaya a pasar, estamos hablando de algo que ya pasó. Estados Unidos ya asume este tipo de cosas sistemáticamente, Canadá también lo hace. No necesariamente porque lo cumpla, sino porque lo están asumiendo así. Creo que cuando tú tienes este tipo de cosas que terminan haciendo este tipo de supremacías, este tipo de ideas, lo que estás generando es específicamente todo lo que te explicaba, ¿no? Cuando tú haces que las personas conciban esto como malo, no solamente rechazan la sola idea de que tú tienes o que otra persona tiene de vulnerar o quejarse respecto a la idea que les vienen planteando respecto a que no, lo que tú estás haciendo está mal o atacando las ideas de identidad que nosotros tenemos, sino que lo que generas a partir de esto también es la invisibilización de otras luchas y necesidades de esos mismos espacios. Nota cómo en Perú se identifican necesariamente con cierta comida. Nota cómo en Colombia se visibilizan respecto a su café. Nota cómo en los diferentes países, independientemente de las cosas que pasen, lo siento, tienen ciertas identidades mucho más marcadas respecto a otras. ¿Esto qué hace? Que esta sea su identidad base, ¿no? Esto es en lo que se preocupan por mantener. No solo por mantener, sino que se preocupan específicamente de visibilizar. ¿Por qué es malo? Porque específicamente esto hace que cierren el foco de los otros problemas que también podrían ser importantes, pero que como este punto de identidad parece ser mucho más importante en comparativa a otros y son de lo que supuestamente se sienten más orgullosos, hace que estas personas ya no es que no quieran luchar por otros derechos, sino que le pierden la realidad respecto a lo que está sucediendo en otros espacios. Creo que es importante entender por qué esto crea una sensación de superioridad. La sensación de superioridad que crea no es algo beneficioso para las personas que lo terminan haciendo. ¿Por qué? Porque genera conflictos entre las mismas personas, no solamente el momento de querer intentar defender y en este intento de defender transgredan a otras o lo puedan hacer, sino que hace que se cierren a la idea de que esto ya está bien y como ya está bien yo no tendría por qué estar cuestionándome si se está cumpliendo. No, creemos que es malo y es algo que no preferimos por las razones que les hemos dado. Por todo ello, muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Para cerrar el debate en cámaras altas, invitamos a la vicelideresa de oposición. Ok, nada más para asegurarme que se me escuche bien y no me trabe. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, déjenme, busco mi celular. Aquí está. Ok. Pongo mi cronómetro y
comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, ¿cuál es el caso más fuerte que nos trae la alta de gobierno? Nos hablan sobre, uno, el punto de la superioridad y que nos vamos a sentir como mejores que todas las personas, y dos, nos traen un punto de que por favorecer ciertos aspectos vamos a empezar a opacar otros, y nosotros les logramos probar porque esto no necesariamente es cierto, y además les decimos por qué de nuestro lado creemos que tenemos impactos muy positivos. Creo que ganamos este debate. Primero, hay que entender como este caso en el que las narrativas se pueden opacar por otras, y podemos ver, por ejemplo, el caso de China, que exalta mucho acerca de los Juegos Olímpicos, pero sabemos que también existen grandes vulneraciones a ciertas minorías en el país, ¿no? Entendemos. Creemos que con o sin esta narrativa, como con o sin la narrativa de excepcionalista, de todos modos siguen existiendo estas vulneraciones. Y además creemos que los gobiernos y los estados o los medios importantes jamás lo van a exaltar. O sea, aunque esta narrativa no exista, o sea, no se van a querer exaltar, y no es algo que se vaya a presumir como de, sí, miren, estamos violando derechos humanos, como eso no es algo que vaya a suceder. Pero ¿qué es lo que sí sucede? Que siempre existen otros mecanismos de protesta, siempre existen otros contrapesos hacia las cosas negativas en mi país, que hace que las naciones que hacen que las personas sí puedan denunciar este tipo de hechos. Por ejemplo, el Estado de China puede decir como de, sí, miren, nosotros queremos seguir con los Juegos Olímpicos y somos muy padres y estamos invirtiendo mucho dinero y siempre tenemos medallistas que ganan y todas estas cosas positivas. Y también tenemos el otro lado en donde la sociedad sí dice como de, esperen, no queremos que, o sea, que hay crítica de la sociedad, y es la razón por la que al otro lado del mundo, en América, nos estamos enterando de este tipo de cosas. ¿Cuál es otro ejemplo? En México nos podemos sentir súper orgullosos porque nuestra comida es la mejor y los tacos son la mejor comida del planeta. Este es un tipo de cosas que exaltamos, pero eso no nos exime de exaltar cosas como que en nuestro país hay corrupción y que criticamos constantemente a los gobernantes. Simplemente en el grupo de SDB constantemente estamos diciendo como de, no, nuestro presidente hizo esta cosa terrible, o los partidos son una cochinada y no existen los contrapesos en México. Nosotros seguimos haciendo estas críticas cuando también podemos exaltar otras cosas que nos parecen positivas. Entonces, que hablemos de lo bueno no exime que no hablemos de lo malo, porque ya vemos muchos ejemplos que vemos como en esto. Ahora, ¿qué es otra cosa que nos dicen? Nos hablan sobre que es importante, creo que también es importante entender que las personas siempre buscamos identificarnos por algo, que soy la niña de plumones, que soy la persona que siempre hace memes, la persona que ya no quiere vivir, como soy la reina de SDB, como siempre estamos buscando características que nos identifiquen como personas. Esta identidad es importante porque literalmente forma quiénes somos. Todos alguna vez hemos estado en esta crisis de yo no saber qué persona, o sea, no saber quién soy, no saber qué estar haciendo con mi vida y sentirme perdido, y es una cosa terrible. Ahora, si trasladamos ese sentimiento a una nación, creemos que cuando existe una descohesión en el país, cuando no permitimos que los países se puedan sentir orgullosos por cosas positivas que tienen, y, o sea, como ya sea, llámenlo superioridad o llámenlo orgullo, como sí, nosotros somos súper chidos en esto, creemos que todo esto no es negativo porque al final nos termina uniendo como sociedad, y esta unidad es positiva porque también vemos como luchar juntos. Creemos que cuando existe una unidad, como reconocemos que tenemos cosas buenas, reconocemos que tenemos cosas malas, pero todos en conjunto creemos las mismas cosas, entonces creamos como esta unidad que nos permite entonces poder luchar en contra de estas cosas negativas y estos aspectos negativos, ya dígase violaciones a derechos humanos o todas las cosas negativas que nos quiere plantear desde el lado del gobierno. Antes de seguir, tomo el punto de la baja. ¿Qué pasa cuando acciones terribles son justificadas en nombre del bien mayor, como la libertad, como la migración, etc.? Es que eso yo ya te lo explicaba. El hecho de que o sea, lo que le decía es que no estamos opacando cosas. O sea, igual el Estado, igual el gobierno nunca va a salir a decir en televisión, miren, nosotros violamos derechos humanos. Eso es algo que nunca va a pasar. Las personas igual siempre van a querer enaltecer aspectos positivos que tenemos. Si enaltecemos estos aspectos positivos, entonces ya vimos que del otro lado, por ejemplo, vemos como en Latinoamérica, por más que digamos como sí tenemos esto y esto bueno, de todos modos seguimos sabiendo que en Colombia ahorita hay muchísimas protestas, que la corrupción en México es terrible, y que así podemos irnos país por país en Latinoamérica. Como yo, siendo de México, sé qué pasa en otros países de Latinoamérica porque se hace saber y porque la gente se queja de este tipo de cosas. Entonces aquí vemos como no es exclusivo, pero ¿qué es lo que sí tenemos bueno y qué es lo que les resalta Angelo en el discurso?
Primero, creemos que, primero nos habla como sobre estos incentivos como para mantenernos mejor. Y esto es un punto muy importante, porque aquí vemos cuando, por ejemplo, Estados Unidos se asume como pionero de derechos humanos, Canadá se asume como pionero, se asume como grande en cuestiones de migración, ¿verdad? Entonces, también los demás países ponen en la mira, porque si Estados Unidos está diciendo que está siendo súper chido con derechos humanos y que es como el mejor país del mundo en eso, entonces las personas dicen, a ver, si es cierto, entonces ¿por qué hay tantas violaciones a derechos humanos a las personas negras? Y por tanto ahora se creó el movimiento Black Lives Matter. Como creemos que este tipo de cosas, cuando un país se dice ser muy bueno en algo, los demás países y las demás naciones van a poner la mira en ellos y decir como, sí, es cierto, pero ¿por qué está ocurriendo esto? Y entonces crea como esta visión, crea esta presión sobre la nación y la nación va como a tener, uno, el incentivo de querer mantenerse. Creemos que aún en el punto en el que nos hablaba la alta de gobierno sobre la suficiencia, creemos que pues sí puede que haya que mejorar, pero también creemos que puede existir esta cosa de, igual, si estoy diciéndolo es por algo, como si estoy diciendo que soy bueno en derechos humanos, por algo es. Por ejemplo, lo vemos, no sé, en el caso de Holanda, que fueron como de los primeros países que legalizaron la marihuana. Como creemos que son países que tienen aspectos positivos buenos y que además nosotros lo podemos ver como alcanzables. Estos países tienen la mira de todos, lo que nos incentiva a quedarnos ahí y mejorar. O simplemente si no mejoramos, como al menos quedarnos ahí, porque ya sabemos que por lo menos sí somos un poco mejor o sí somos buenos en esta cosa, pero además las demás naciones lo pueden ver como un objetivo al cual yo quiero alcanzar. Igual yo lo puedo ver como yo también quiero en algún momento legalizar la marihuana, yo también quiero que en mi país se tengan mucho respeto por los derechos humanos, yo también quiero que en mi país se trate muy bien a los migrantes. Como este tipo de cosas que se exaltan en otros países también me sirve como incentivo. Y si de todos modos entendemos que las personas siempre van a buscar como identificarse por algo y vemos que se están resaltando aspectos positivos, no vemos cómo todo esto puede ser negativo del lado del gobierno. Muy feliz de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Para abrir el debate en cámaras bajas, invitamos al extensionista de gobierno. Un segundo que pongo el timer. Ya. Comienzo en 3, 2, 1. Alta de gobierno y alta de oposición hablan de cómo esto oculta o no oculta las cosas malas. Baja de gobierno hablará de cómo ya justifica cosas terribles o permite que sucedan y por eso es extremadamente difícil de cambiarlas. No es que se violen derechos humanos pero la libertad sea bonita, es que la libertad misma defendida en Estados Unidos permite tiroteos escolares y discursos de odio que deberían ser cambiados y no pueden serlo debido a la glorificación de la narrativa. ¿Cuál es la alternativa? Ojo, no es lo mismo no es lo mismo que decir que somos un país que acepta muchos migrantes y le da la mano a quien la necesita. No hay país como nosotros. Nadie logra lo que nosotros logramos y por tanto somos únicos y superiores, ¿verdad? Narrativas como tener ciudades bonitas, usar energía verde o ser un país pacífico son narrativas que ya existen dentro de países como Canadá. La diferencia es que no son puestas al mismo como el valor central del país, ¿verdad? Como algo que nos justifica y nos une como nación. Si lo fueran, entonces la alternativa que oposición nos está imponiendo es la misma que ellos están defendiendo, ¿verdad? Que son narrativas excepcionalistas, no tiene sentido. Ojo, aceptamos todos los trade-offs que pueden venir de narrativas significativamente más débiles, ¿verdad? Menos cohesión nacional, menos capacidad de sentirse orgulloso, and so on and so forth. Pero creemos que eso está justificado si probamos que los daños únicos que presentan esas narrativas son más grandes y peores cuando son glorificadas por el gobierno. Primero, ¿cómo funcionan, verdad? Implican tomar un valor y volverlo positivo e incuestionable para que la población lo integre a sus vidas y nos podamos comparar con el resto, ¿verdad? Para que estas narrativas funcionen y logren los impactos de oposición, requieren que el gobierno, 1, las promueva fuertemente a sus ciudadanos, 2, las promueva hacia afuera, hacia los otros países, ¿verdad? Son narrativas totalizantes y suelen ser promovidas como algo intrínsecamente bueno, ¿verdad? Son justificadas de distinto modo, pero en todos los escenarios la narrativa está profundamente conectada a la idea de que son bienes o características tan positivas que merecen que nos orgullezcamos de ellas porque son superiormente buenas a todas las otras características o valores que existen, ¿verdad? Lo que vemos claramente en el InfoLight es cómo narrativas
como riqueza cultural en países como la India, Japón y su pasado glorioso, historia, etcétera, China en su poder económico y desarrollo. ¿Cómo se ve esto? Uno, las enseñan desde el colegio, en las universidades, en la historia nacional, en los eventos nacionales, y dos, tienen usos muy fuertes en política y medios de comunicación, ¿verdad? Las narrativas que usan los partidos están basadas en libertad en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué esto es terrible? Que el valor que defiendan sea positivo no quiere decir que sus aplicaciones o usos en la realidad sean todos buenos. Si Owow dice que son narrativas que son puestas en un pedestal por el gobierno y por las personas, es poco razonable que sea difícil criticarlas. Noten cómo la libertad como valor último y más importante se usa para justificar cosas terribles, ¿verdad? Que necesitan urgentes cambios. Se usa para justificar la venta superliberal de armas que implica problemas de seguridad pública como tiroteos escolares. La riqueza cultural de la India se utiliza para justificar y blindar el sistema de castas que incrementa la desigualdad y perpetúa un sistema que es intrínsecamente injusto para las personas porque las designa en un lugar que va a ser ricas o pobres solo por nacer en cierta parte, ¿verdad? Hay dos razones por las cuales eso es importante. Uno, es mucho más fácil silenciar las críticas o los partidos opuestos que a que busca un cambio al respecto, ¿verdad? No te opones a algo malo, como el sistema de castas, te estás oponiendo al valor central del país, que es la riqueza cultural que tenemos como la India, ¿verdad? Algo que es crucial para nuestra identidad nacional y algo que nos han enseñado desde pequeños que es algo positivo, ¿verdad? El backlash que reciben las personas que critican es mucho más grande y es más fácil de silenciar, ¿verdad? Y segundo, incluso más dañino, que ser involucrados y plantados insistentemente en la cabeza de las personas las hace menos críticas ante los posibles efectos o impactos de esas narrativas. Si crees que tu país es lo máximo desde que eres un niño en el colegio, cuando crezcas es mucho más difícil que lo critiques, cuando todo tu ambiente lo glorifica, ¿verdad? Cuando no es posible agregar las violaciones de Nanking a los libros de historia, porque si no la idea de que Japón tiene una historia tan rica que nos hace superior a todos los otros países se desvanece en nuestras propias manos, ¿verdad? Esto hace que sea increíblemente difícil para un sector considerable de la población ser crítico con su gobierno y ser crítico con las cosas malas que se hacen en nombre de la narrativa particular, ¿verdad? Podemos ser críticos con las violaciones de derechos humanos, pero no puede ser crítico con la venta de armas o con las invasiones a Medio Oriente, porque eso está justificado en la idea de libertad. ¿Cuál es el problema de esto? Muchos de los cambios necesarios se vuelven más difíciles en la medida que son justificados por estas narrativas. Es más difícil criticar las operaciones que llevan libertad a Medio Oriente, ¿verdad? Es más difícil criticar al gobierno japonés omitiendo a las cosas tan terribles que ha hecho en su historia colonial respecto a países que invadió como Corea o como China. Y permite que acciones moralmente injustificables en nombre del bien superior sean defendidas. Eso es lo crucialmente dañino del caso de oposición, ¿verdad? Porque si el Estado tiene que defender cosas como la venta liberal de armas o la libertad de expresión a un grado donde se permiten discursos de odio contra minorías sexuales o étnicas dentro de Estados Unidos, entonces lo que está haciendo es legitimar cosas que no deberían ser legitimadas y deberían ser criticadas sin detenernos en cualquier lado de la Cámara. Noten que el cambio acá es significativo. No es lo mismo criticar algo que ha sido sistemáticamente glorificado por el gobierno, por la educación y por las personas, a criticar algo que no lo es, ¿verdad? Una narrativa que es significativamente más débil o que no juega un rol tan importante en nuestras vidas. Lo que implica son chances de cambio significativamente distintas en ambos lados del debate. Gobierno puede cambiar con mucha más facilidad cosas como las leyes de libertad de expresión, las leyes de porta de armas, porque la narrativa en teoría no sería tan fuerte como lo es en el status quo. Oposición no puede claimar ese impacto. Entonces, el segundo problema con esas narrativas es que no todas son positivas. Y no entiendo por qué oposición solamente se limita a las que son buenas como libertad de inmigración, que ojo, tienen impactos terribles y ya lo hemos demostrado, ¿verdad? Narrativas como la glorificación de China y su poder sobre los otros países, incluso si esto devienen abusos a los más débiles, o las narrativas de cómo Estados Unidos lleva libertad a los otros países, son parte del debate y no han tenido una defensa. Punto a la baja. Lo que hace la exaltación es hacia el país, no hacia el gobierno. El Estado es transitorio, puede cambiar dependiendo del tiempo. Pero si defiendes que la narrativa es central para el gobierno y para el país entero, con las personas que viven dentro del país, entonces adivina qué. Cuando una persona del país se vuelva presidente, ministro, primer ministro, lo que sea, lo que hace es defender la narrativa que le han enseñado desde pequeño y que está tan profundamente inculcada en su cabeza. Por eso es difícil que se pasen las regulaciones de armas, por eso tardaron muchos años en hacer cambios mínimos siquiera a quién puede comprar armas para quitar a gente que, por ejemplo, estaba mentalmente inestable o gente que no tenía una licencia de portar armas, ¿verdad? Cosas como regular la libertad de expresión se vuelven significativamente más difíciles cuando el valor de ser libre y por lo tanto expresarte libremente es algo que está desde tu constitución hasta en los libros de historia, hasta lo que te enseñó tu profesora de primaria. Ponderaciones. 1.
Hay muchas formas de crear cohesión nacional, ¿verdad? Concedemos que las nuestras son más débiles, pero creo que siguen existiendo, ¿verdad? Somos hermanos, tenemos buena comida o lo que sea, pero sin glorificarlas. Tardan más, son menos efectivas, pero no implican llevar daños morales a la realidad como lo son las narrativas que sí están glorificadas. La diferencia es triple. No tenemos que arrastrar cosas terribles, ¿verdad? Sin estos valores y su pedestal, los cambios son mucho más accesibles cuando son necesarios. Segundo, las cosas malas pueden suceder en ambos lados, ¿verdad? No vamos a negar que probablemente el gobierno meta la pata en ambos lados. La diferencia es que el gobierno en un lado de gobierno no puede defenderlo en base a la libertad, que es el bien superior de la Constitución de los Estados Unidos de América. Quitamos justificaciones para que las personas hagan acciones inmorales bajo la idea de estos valores fundamentales, como portar armas libremente o tenerlas en un cajón para que sus hijos las agarren y maten a sus compañeros de colegio. Y creo que las cosas buenas se pueden conseguir sin narrativas así glorificadas, ¿verdad? Países como Alemania, que no dependen de la idea de migración como el bien superior, ya consiguen buenas leyes de migración. No entendemos por qué es exclusivo. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Para abrir el caso por su cámara, invitamos al extensionista de oposición. Hola, mi nombre es Víctor, ya mismo voy a comenzar y los puntos pueden ser por el chat y eso. Entonces, voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1 ya. Panel, creo que los humanos no somos expertos, perfectos, ni la sociedad, ni los países. Si nos juzgaran constantemente por las cosas malas que hacemos, creo que uno, no habrían narrativas de segunda oportunidades, no habrían narrativas de reivindicación o no habrían narrativas de exigencia. Creo que el clash más importante en este debate, creo que se ha librado es, uno, el choque de la idealización y la glorificación versus la fiscalización o la exigencia constante de las personas para criticar a los gobiernos o a los que promulgan la narrativa para venderme las cosas que realmente la narrativa me está diciendo. Es decir, si tú me estás vendiendo a un país bueno, yo espero tener un país bueno, por así decirlo, ¿verdad? Creo que al final de cuentas podemos verlo de esta manera. El país es como el vendedor. La narrativa es el eslogan con el cual tú vendes tu país, por así decirlo, y el comprador es la persona que decide comprarse o no esta narrativa. Y cuando compra la narrativa, que es prácticamente un producto, yo tengo toda la legitimidad de decirte, oye, este producto está defectuoso, oye, corrige esto, oye, creo que me vendiste algo que necesariamente no era lo mismo, porque, ojo, gobierno piensa o asume que cuando una narrativa predominante existe, yo automáticamente no elimino las cosas que percibo alrededor. Es decir, si esa fuera la lógica, en un mundo donde claramente las mayorías oprimen a las minorías no tendrían incentivos de alzarse contra las mayorías porque, la narrativa predominante glorifica estas cosas, por lo tanto no tienen que afectarme y por lo tanto estoy feliz con ellas. Creo que es totalmente falso porque las personas se siguen alzando. Si yo me vendo en un país totalmente bueno y lo glorifican, no es lo mismo que yo vaya a ese país y entiendo que las cosas sistemáticas que pasan alrededor mío son malas y terribles. Voy a sentir un choque entre lo que yo pienso y entre lo que estoy recibiendo. Y en función de eso, creo que tengo incentivos para alzarme y decirme, ¿sabes qué? Esto está mal. Creo que si no existiera esto, por ejemplo, no habrían, por ejemplo, inmigrantes en Estados Unidos que constantemente exigen derechos a Estados Unidos para que clamen por sus derechos o para que los legalicen y ese tipo de cosas, porque previamente yo fui a Estados Unidos pensando que era el mejor país del mundo. Si no hubiera existido una narrativa que me vendiese esto, yo creo que tengo cero incentivos de quejarme, porque entiendo que si no necesariamente la promulgaban, yo no tengo ningún incentivo de, oye, pero yo no en ningún momento te vendí un país de las mil maravillas, ¿verdad? Por lo tanto, creo que tú tuviste toda la libertad de decidir y estar aquí, por lo tanto no me puedes exigir nada, por lo tanto no tengo incentivos de cambiar, porque es lo que consumiste. Pero si por otro lado me vendes una cosa y me das otra, creo que sí tengo incentivos para reclamar. Panel, creo que vamos a ganar este punto tratando de resolver el clash de la idealización y la glorificación versus la fiscalización constante. ¿Por qué la fiscalización constante o la exigencia de las personas hacia estos países que me venden? Ojo, creo que el mejor mundo de gobierno es que necesariamente el país es malévolo y es un vil engañador y que claramente quieren visibilizar las cosas negativas que tiene para someterme, pero creo que también está el vendedor honesto y humilde que a pesar de que su país es como la mierda, necesita vender estas cosas para tener una siquiera oportunidad de reivindicarse o de corregir estas cosas. Creo que vamos a resolver este punto de la glorificación versus la fiscalización o estos incentivos de mí para alzarme y exigir cosas
con dos mecanismos. Uno, la identidad contra la narrativa. ¿Por qué este mecanismo es importante? Porque creemos que es importante diferenciarnos en nuestra alta. Creo que yo me identifico con la narrativa porque entiendo que es una verdad absoluta. Si entiendo que el país es lo mejor del mundo y que me da todas las oportunidades habidas y por haber y que es muy bueno en cuestiones de derechos humanos, etcétera, cuando entiendo que esa es mi verdad, y si yo voy a este país y veo que mi verdad no es tangible, creo que voy a reaccionar ante ello, porque las cosas que recibo no se relacionan con las cosas que me vendían la narrativa. En función de esto, el impacto de esto es que las personas exigen correcciones o exigen que este clamor sea escuchado. Básicamente, como yo ir a Estados Unidos, ser un inmigrante, y si veo que no me venden un país que necesariamente me vendía, que tenía las mejores oportunidades del mundo, claramente voy a tener incentivos de hacerlo, porque si el país no lo hubiese hecho, el país está toda la legitimidad del mundo de decirme, no, al diablo, tú ya viniste para acá, entonces allá tú en ningún momento te pinté otra cosa, ¿verdad? Pero panel, incluso si la xenofobia y ese tipo de cosas negativas ocurren en el lado de gobiernos y las aceptamos, panel, las personas van precisamente a estos países por una oportunidad y para salir adelante. Yo como inmigrante, yo sé que voy a ir a USA y que me van a tratar como la mierda, ¿verdad? Pero entiendo que en USA hay bastantes oportunidades laborales o una mayor probabilidad de salir adelante versus el país en donde está, ¿verdad? Creo que es un costo de oportunidad muy grande, porque en el mundo de gobierno, el país no se vende, por así decirlo, y no dice sus cosas positivas. USA no se dice, oye, acá tenemos bastante trabajo, por lo tanto, pierdo ese costo de oportunidad de que pude haber ido a un país que pude haber tenido una oportunidad de reivindicarme, de coger, en este caso, de conseguir un trabajo, porque entiendo que intrínsecamente yo ya sé que Estados Unidos está mal, pero entiendo que sin la narrativa yo no me hubiera dado cuenta de las cosas buenas que tiene Estados Unidos, y pienso que, ok, no voy a emigrar porque me van a discriminar y ese tipo de cosas. Creo que para una persona, incluso en estado de necesidad, es más importante conseguir algo de sustento que toda la presión sistemática, la discriminación que va a recibir de eso, y creemos que eso es totalmente negativo en el mundo de gobierno. Al menos aprovecho esa oportunidad, me vale madres la discriminación de ese tipo de países, prefiero que ese país me siga brindando sus beneficios que yo puedo disfrutar. Pero un segundo punto precisamente es la disonancia cognitiva, o es la disonancia. Cuando yo entiendo que recibo algo que no es necesariamente igual a lo que yo pensaba, creo que tengo incentivos como comprador de exigir. Creo que en mi lado de la casa, en este caso los compradores o las personas, cuando tienen un producto defectuoso, o lo devuelves o lo mejoras o me devuelves precisamente las cosas que te pagué por este producto, ¿verdad? Creo que con estos dos mecanismos entiendo mejor por qué hay una plausibilidad de que las personas no se van a tragar esto. Pero incluso si se lo tragase, creo que constantemente las cosas que recibo harán que de otra forma me vaya cuestionando la narrativa predominante que estaba rigiendo sobre mí. Porque, ojo, yo puedo utilizar la narrativa como un mecanismo para que este país sea mejor o para siquiera alzarme. Porque si el caso de gobierno es demostrarme que las personas van a creerse esto y los países van a justificar sus cosas negativas con las cosas buenas, panel, creo que lo que hace la narrativa es glorificar las cosas buenas y seguirán existiendo las otras cosas malas. Yo seguiré criticando las cosas malas que existen porque no están siendo glorificadas. Solo de una otra forma exigiré fiscalización para estas cosas positivas y las cosas negativas las seguiré criticando. Creo que en mi lado de la casa, las personas, uno, no se pierden esta oportunidad de ir a estos países y aprovechar ese tipo de cosas. Creo que puedo lidiar con toda la discriminación o el odio que tienen estos países porque entiendo que ya es algo muy normalizado en el mundo actual. Pero incluso si estuviese normalizado, prefiero un mundo donde al menos puedo sacar provecho de esos países y poder y poder aprovecharme de ellos o poder sobresalir. Con todo esto, orgullosos de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Para cerrar el caso por su cámara, invitamos a Látigo de Gobierno. Hola, ¿me escuchan? Sí. Un momento. Estoy viendo mis notas. Lo siento mucho. Ya. Empiezo a la cuenta de 1, 2, 3. Ser un país que se preocupa por la libertad o por los migrantes no es malo, es bueno. Pero armamentizar esas cosas para justificar cosas terribles e imposibles de criticar no lo es tanto. Vamos a primero comparar nuestra extensión con primer gobierno.
Existe una gran distinción entre ocultar algo y justificar algo. Más aún, existe una distinción entre ocultar algo, justificar algo y hacer cosas malas en pos de justificar ese algo. El primer gobierno exclama que la presencia narrativa excepcionalista resta incentivos para hablar de las cosas malas. Es decir, tratamos bien a los migrantes, por lo tanto no hablamos mucho de la contaminación. O tenemos buena comida, entonces no hablamos de la desigualdad. La deficiencia del primer gobierno aquí es que esto está fuertemente mitigado por oposición, en el sentido de que se sigue hablando de esas cosas. Pero ¿saben por qué existe esa deficiencia en el primer gobierno? Porque las cosas malas que se ignoran según el primer gobierno son cosas que no tienen un vínculo claro con la narrativa y tampoco tienen un vínculo claro con el factor supremacista, que es el que se está promoviendo en cada país. Es decir, genuinamente no entiendo la conexión entre la comida y la desigualdad, y por eso es cierta la refutación de Tlali, de que las personas de Latinoamérica podemos decir que tenemos factores que nos hacen superiores al resto, y aún así criticar a nuestros gobiernos. Por eso el punto del primer gobierno está incompleto hasta que sale la extensión de Jorge, que explica que en específico, para poder mantener fuerte el factor excepcionalista, tienes que, 1, justificar cosas malas, y 2, no hacer cosas buenas que son necesarias. Porque la única forma en que podemos lavarle el cerebro a la población y hacerle creer que somos mejores que el resto en algo es si promovemos ese algo de manera muy fuerte, si es que instamos ese algo en los colegios, en las universidades y en los medios. Entonces probablemente sigamos hablando de las cosas malas, pero de las cosas malas que no están relacionadas con nuestra narrativa, de las cosas malas que dejamos de hablar, son de las cosas malas que son males necesarios para poder justificar esta narrativa. Entonces, todas las cosas malas que surjan de tener un exceso de libertad, o sea, libertinaje, son cosas que acallamos o cosas que no estamos dispuestos a suplir. Esa es la razón por la cual, justificando la libertad, el sector completo de Estados Unidos sigue pareciéndole permisible que las personas tengan armas en sus casas porque la libertad es importante, ¿verdad? Esa es la razón por la cual en Canadá, por ejemplo, las condiciones laborales del proletariado son terribles, porque estamos tan enquistados en mantener nuestra idea de que somos un país amigable con los inmigrantes que hemos descuidado los propios trabajos de nuestras personas. Esa distinción no está clara en primer gobierno. La extensión de Jorge muestra algo específico de esta narrativa, que es cómo justifica y previene hacer cosas que son necesarias para poder combatir contra males que según oposición son males necesarios, o según los gobiernos que justifican lo que defiende oposición son males necesarios. Ahora voy a lidiar con alta oposición en este debate. Lo primero que dicen es que ya existen otras cosas sobre las cuales los países se sientan superiores, con la diferencia de que esas otras cosas no están basadas en los valores intrínsecos, estas sí están basadas en los valores intrínsecos, y eso es mejor. Si esto es cierto, entonces no existe necesidad de otra narrativa que una al país. Podemos unirnos sin necesidad de que decir que somos absolutamente los mejores que el resto en un campo específico. Lo que esto significa es que todos los impactos que luego dice primera oposición sobre la unidad o sobre la identidad o lo que sea, solamente serían importantes en el debate si es que no pudiéramos unirnos respecto a otras cosas. Creo que sí podemos unirnos respecto a otras cosas que sean menos perniciosas para el país y que también no tengan una carga supremacista en ello. Creo que por esa razón ese punto no alcanza para ganar el debate. Ahora, sobre la idea de que los países se someten a un estándar más alto, que más tarde deben cumplir porque les exigimos que lo cumplan tanto las personas dentro del país como los países cercanos a este. Creo que hay 3 respuestas significativas. La primera es que esto no es cierto porque son los países los que tienen el control de la narrativa. Es decir, es Estados Unidos el que mide a Estados Unidos sobre qué tanta libertad Estados Unidos entrega. No es el resto de países y no son los ciudadanos, porque Estados Unidos es el que cada año tiene la capacidad de, por ejemplo, en los medios o en los reportes anuales, indicar que son el país líder en libertad, por ejemplo. Lo cual significa que tienen el poder de hacerle creer a su país y a los demás que el valor se está cumpliendo completamente, por lo cual no tienes un incentivo para quejarte en primer lugar, porque no percibes que existe una deficiencia, porque el país tiene los instrumentos suficientes como para hacer que no existe una insuficiencia, porque esa es la única forma de justificar que somos los mejores. No podemos justificar que somos los mejores si es que no convencemos a la población de que somos los mejores. Lo más probable es que si la narrativa es efectiva, tienen que haber convencido a las personas de que son los mejores. Personas que creen que su país es el mejor en algo, no la critican. Países que creen que Estados Unidos es el mejor en la libertad, no lo critican. Pero la segunda respuesta importante es que este estándar más alto solo es positivo si es que el factor excepcionalista del que estamos hablando es positivo. Pero Jorge señala como en muchos casos no lo es. En algunos casos va a ser la comida, en algunos casos va a ser la libertad, pero en otros va a ser sentirnos orgullosos de poder aplastar al resto de Asia, como lo hace China. No entiendo por qué someterme a un estándar más alto de cumplir con ser un país supremacista en cosas malas sería positivo. Si esta lógica es cierta y esta lógica es efectiva, también implica que se maximizan los daños de cuando el factor diferencial que ejecutamos como país es un factor negativo.
Pero la última respuesta es que el cumplimiento de dicho estándar se suple mediante washing, no se tiene por qué suplir mediante cosas efectivas. Si es que nosotros le criticamos la libertad a Estados Unidos, lo más probable es que el gobierno de Estados Unidos intente justificar que sí que tienen libertad mediante pantallas de humo, ¿verdad? No mediante efectivamente entregar libertad, sino mediante, no sé, dar discursos que digan que efectivamente somos los héroes de la libertad o ese tipo de cosas, pero no en acciones efectivas, porque les sale más rentable mantener la narrativa a toda costa. Nosotros mostramos como el requerimiento de lo que implica gobierno necesariamente es armamentizar la narrativa a tal punto que se vuelve perjudicial. Punto a la alta. Mati, no pueden basar todo su caso en un solo país como Estados Unidos. Si ya existen narrativas de que hay algo malo, creemos que es completamente imposible que las personas simplemente van a decir como de, sí es cierto, solo porque me digan que somos muy buenos en esto me voy a conformar, como creemos que ya existen las exigencias sociales. No, no existen esas exigencias, existen otras exigencias, pero que no critican el valor. Fíjate que cuando nace Black Lives Matter, no es una crítica a la libertad, es una crítica a la violencia policial en específico. No hay movimientos que digan menos libertad, no hay movimientos que digan la libertad es un valor que no se está cumpliendo, no hay movimientos que digan Estados Unidos debiese ser un mejor garante de la libertad, no existen. Las críticas son orientadas a otro tipo de cosas, por eso todo el clash que tienen ustedes en alta sobre qué criticamos y no criticamos está mal orientado, porque ignora que probablemente sí critiquemos cosas, solo que no critiquemos cosas relacionadas a la narrativa, porque esa es la única forma en que la unidad nacional que tú defiendes es efectiva. Por último, voy a hablar un poco de la baja de oposición, porque lo único que hacen en este debate es colgarse de la idea de alta oposición, de que cuando existe una disonancia entre lo que un país me venden y lo que yo recibo, me quejo. Hay tres respuestas. La primera es que probablemente me queje siempre. Es que, por ejemplo, me están dando un trato terrible como inmigrante y me están haciendo trabajar 25.000 horas diarias, me queje, incluso si el país no se vendió a sí mismo como el país supremo en temas de inmigración. La segunda respuesta es que no es necesario que exista esta narrativa para que las personas se quejen, no solamente porque tienen un incentivo a hacerlo, sino porque hay estándares mínimos que deben cumplirse en ciertos sectores. Lo tercero es que todas las refutaciones que acabo de hacer para alta oposición sobre por qué ese punto de subirte el estándar no es efectivo, aplican por transitividad para baja oposición, porque literalmente hicieron el mismo argumento sin añadir nada más importante. Muchísimas gracias por ese discurso. Para dar fin a este debate, invitamos al látigo de oposición. Oli, ¿sí me escuchan? Me confirman si me pueden escuchar. Sí, se te escucha. Ya, perfecto. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Panel, creo que hay una clarificación en bajas que hace un poco más claro el debate, ¿verdad? Creo que de cierta manera esta narrativa no es solo cómo se vende el país dentro de su territorio, sino cómo vende hacia otros países. Y esto va enfocado al punto que le decía Rosa acerca de cómo que un país autoproclame, no sé, libertador, se autoproclame, open mind o cualquier narrativa que quiera imponer, hace que los países no le quieran inmediata, ¿verdad? Porque tienen que ver de manera palpable que estas cosas suceden y creo que ahí va el mecanismo de Víctor. Ahora, creo que de cierta manera cuando entiendo que este punto probablemente también es externo, ya no solo depende de lo que pase dentro del país, es que si bien el evento de identidad de nuestra alta es importante, creo que ahí pierde un poco de fuerza cuando de cierta manera hay elementos como que refuta a gobierno cuando hacemos probable que hay como una fuerte narrativa nacionalista, ¿verdad? Cuando hago o justifico ciertas acciones o mi país justifica ciertas acciones, hay menos poder de crítica, que es algo que consideramos en baja de gobierno y creo que ahí es donde Víctor habla acerca de la fiscalización. Pero importante que esta fiscalización es diferente a la alta, porque la fiscalización en alta depende de las mismas depende de las personas que están dentro del país, ¿verdad? Es poco probable que una persona que haga su propio trabajo, una persona que esté dentro de su territorio, tenga esta capacidad de alzarse, si no las cosas fueran diferentes en varios países que no son demócratas, ¿verdad? Creo que cuando yo entiendo que hay factores externos y que probablemente la migración interna dentro del mundo globalizado haga que otros países, que la gente se vaya a criticar, hace que la narrativa en gobierno pierda fuerza, ¿verdad? Porque si yo voy a Canadá y yo como una persona no sé, como una persona inmigrante, de cierta manera recibo mal crítica, lo más probable es que yo texte en TikTok o en Twitter o en cualquier red social diciendo como que el país no es lo que se vende, ¿verdad? Esto hace que el país pierda credibilidad y por ende creo que este mecanismo de Víctor te da que los países son como tiendas o son como vendedores, o sea, lo que hace el país para venderse exterior o de cierta manera lo que hace un país para venderse la mejor idea es que vengan otras personas a su país, ¿verdad? O sea, busca que de cierta manera venderse, busca hacer turismo, busca todas estas ideales y cuando ahí están más las críticas y estas disonancias cognitivas hacen que probablemente la gente y esta narrativa pierda fuerza
cuando lo que sucede en gobierno es cierto, o sea, cuando tiende a ser contraproducente entre yo reclamo de libertad y mi país no es nada de libertad. Creo que ahí solo únicamente se entiende esta fiscalización de por qué necesariamente tienen que venir por parte de otras personas externas, porque no puedes criticarte a ti mismo. Y creo que en altas hay un argumento en tensión, ¿verdad? Porque bien, alta de gobierno te dice la entidad hace que las personas sean más xenófobas y de cierta manera hacen que critiquen más a las demás personas. Alta oposición dice la crítica, perdón, la identidad hace que las personas se sientan bien consigo mismo y es importante porque forman parte de su identidad. Creo que hay tres respuestas para el caso de alta de gobierno. Creo que si bien, note que cuando ya existe un mecanismo de contrapeso, que cuando al final del día hay otras narrativas o hay otros países que se ven de mejor manera, ¿verdad? Cuando de cierta manera la narrativa no solo incluye hacia tu propio país, sino que tú ves hacia otros países y te comparas. Dices como, bueno, Estados Unidos le va bien o de cierta manera Canadá tiene una libertad muchísimo mejor, es mucho más open mind. Yo hago comparativas con mi país, ¿verdad? Yo digo, justo lo que podría hacer en Canadá no lo hago en mi país, y ahí es donde surge este sentimiento de tengo que cambiar mi estatus, o de cierta manera tengo que cambiarme de la situación que hago, ¿verdad? Pero dos, creo que este sentido de superioridad no siempre es negativo, ¿verdad? Porque de cierta manera, si Canadá se vende como un país súper abierto, creo que lo que hace que otros países tengan este mecanismo de copia y réplica, reclamándole a su gobierno que de cierta manera haga cosas diferentes o que haga cosas iguales a lo que está sucediendo en Canadá. Creo que cuando hay aspectos positivos que resaltar, y esto es algo que concede gobiernos, que cuando la narrativa es positiva, choca o de cierta manera ayuda al país de manera positiva, pero tres, creo que incluso si es negativo, creo que como el punto como que le hacía Mundaka es que la gente tiene que buscar otros aspectos, ¿verdad? Cuando no hay aspectos positivos como el ceviche, cuando no hay aspectos positivos como, no sé, como algún lugar geográfico dentro del país, es que voy a buscar cosas negativas. Creo que se generan otros elementos de superioridad porque ahí hay una fuerte raíz xenofóbica en todos los países. Entonces probablemente no conozco un país por cosas positivas, sino que ahora lo que voy a decir es solamente aspectos negativos, ¿verdad? Como decir que Colombia es un país de narcotraficantes o que Ecuador es un país de monos, o hacer como estas fuerzas narrativas donde me enfoco solo en lo negativo. Creo que cuando tengo elementos que de cierta manera hagan generaciones negativas hacia una misma población, hacen que no haya una fuerte, o no haya un valor de crítica, ¿verdad? Que las personas pierdan este valor intrínseco que tiene de pertenecer a un país, y segundo, que tengan una idea generalizada de cómo son o de cierta manera cómo se sienten solo por ciertas o ciertos aspectos negativos que puedan tener. Creo que se pierde esta idea positiva del país y se tacha cuando solo resalto los elementos negativos, que es lo que quiere el gobierno. Pero creo que en tercera idea, cuando hay que romper esta idea de que al final del día las identidades tienen que formarse parte del país, y esto choca directamente con, yo entiendo que no me he sentido identificado con las Islas Galápagos, porque probablemente no nací ahí, porque probablemente no crecí ahí. Creo que hay otros elementos que te forman identidad, ¿verdad? Lo problemático es en gobierno, cuando al final del día entiendo que esto es lo que sí puedo ocasionarme como mismo un sentimiento de inferioridad, cuando me comparo con otros países, pero esta inferioridad se siente como no tengo nada que resaltar, o sea, no tengo nada positivo de qué mostrarme como persona, y lo que hago es sentirme muchísimo mejor que otro país. Creo que esto es tremendamente judicial, porque las personas hacen que se sientan muchísimo mejor, hacen que no quieran salir de su situación actual, y creo que hace que no se mejore al final del día. Y luego el mecanismo de cortinas de humo, creo que estoy ya bastante refutado acerca de cómo las personas igual tienen incentivos para reclamar. Creo que no se investigan todos los problemas porque los problemas no son conjuntos, o sea, no es lo mismo que yo termine con mi novia, que yo me vaya mal al colegio. Creo que son elementos súpermente distintos, súpermente que otra vez, que la comida no tiene nada que ver con las políticas que haga el gobierno. Creo que estos elementos no se cubren otros a otros, porque al final del día son elementos que pasan en distinto tiempo de esta manera, o que dependen de otras cosas. Vayamos con baja de gobierno. Creo que hay dos elementos en baja de gobierno acerca de, uno, la disonancia cognitiva y cómo el país no recibe lo que está, o dentro de la sociedad no recibe lo que está pasando. Por ejemplo, si yo veo que hay libertad y en realidad, perdón, si el país se vende como un país de libertad, pero al final del día no hay tanta libertad. Y el segundo punto de análisis de baja de gobierno es explicar cómo o sea, cómo lo único que hago es exaltar cosas positivas, y bajo esto nacen justificaciones como el tráfico de armas u otras justificaciones porque el país se vende como que es necesario. Creo que en principio, o sea, otra vez, el punto que le decía a Godos, creo que el gobierno de turno, el que pasa 4 años, no es dueño de la característica del país. O sea, a Castillo no le pertenece Machu Picchu, a Lazo no le pertenece a las Islas Galápagos. Son elementos que pertenecen al país y a la población en general. O sea, el gobierno no puede tomarse la autoridad de decir, sí, yo tengo que defenderse porque hay una obligación moral. Creo que cuando la narrativa, y como esto ya tiene muchísimos años, hacen que esto sea, o que este elemento tenga un valor importante, hacen que, sin indistinto de cualquier gobierno, sin indistinto de cualquier ideología política, izquierda o derecha, hace que este valor o que este elemento tenga fuerza, ¿verdad? Creo que al final del día el gobierno no tiene esta fuerza de manipular este elemento y decir que es suyo, y como que ellos lo van a proteger de alguna manera u otra. Creo que eso no depende solamente de un país transitorio, o no depende del gobierno de Donald Trump, o no depende del gobierno
de Biden. Segundo es que estamos en un mundo globalizado. O sea, yo entiendo que el caso de bajo gobierno dependa o de cierta manera se cumpla en países como China, países como Japón, países como Corea del Norte, donde probablemente la gente no tenga tanto acceso al internet, ¿verdad? Donde no hay esta comparativa que te decía Víctor de puedes trasladarte a otro país o puedes buscar el sueño americano, puedes irte a otro país porque buscas oportunidades mejores. Yo entiendo que la entidad tiende a ser fuerte en estos países, pero ¿por qué no me importan estos países? Porque estos países ya son nacionalistas, ¿verdad? Estos países no son demócratas. Al final del día me importa un poco, o sea, no me importa tanto que al final del día no se sientan o se sientan engarzados, porque lo que hace ya estos países con la narrativa, sin la narrativa, ya es oprimir a su pueblo, creo que con ese elemento ganamos el debate. Muchísimas gracias por pues, el debate en general. Pues voy a parar la grabación para ir a deliberar. Dame un segundo.